Lucas capítulo 23 de los versos del 44 al 46. Síganme ahí con la vista. Dice la palabra: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amados hermanos, la historia de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo es muy cautivante y está llena de grandes lecciones para nuestras vidas. Lamento la ausencia de gran parte de la congregación en este momento, amados hermanos, pero el Señor sabe todas las cosas. Hemos podido ver a lo largo por lo menos de estos 2 meses a través de sus siervos, nuestros amados diáconos, el mensaje expositivo en el cual hemos considerado cada una de las frases que Jesucristo expuso estando en la cruz del Calvario. Y sin duda alguna, cada una nos ha edificado y ha llenado nuestra vida y nuestro ser completo. Amados hermanos, podemos considerar esta palabra expositiva a través del Evangelio de San Lucas, y algo que es muy singular, no de sorprenderse, justamente lo comentaba nuestro hermano pastor Abiel por la mañana, la cronología de Dios es perfecta, de tal forma que las cosas acontecen según su soberana voluntad, cada una de ellas expresamente, justo como Él quiere. Y amados hermanos, no es de sorprendernos, pero sí es algo peculiar que Dios eligiera a Lucas para que fuera él de alguna forma el que da el dictamen de muerte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Si tú recuerdas, Lucas era de profesión médico. Y para que una persona sea declarada muerta, solamente lo puede declarar el médico. Cualquiera otro puede decir: ya no respira, no tiene ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Pero el que dictaminará finalmente que la persona ha muerto, incluso le atribuirá una hora de fallecimiento, es el médico, pues. Y podemos ver la cronología expresada a través del Evangelio de Lucas. Es por esto que nuestro Dios le elige a él para que fuera el relator de esta última frase de Jesucristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si ponemos atención, parece que Lucas está enfocado en relatar expresamente cada uno de los acontecimientos que están sucediendo en ese momento, con santo y seña, como decimos. Dice: era como la hora sexta, cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Da un dato con precisión y exactitud. Y dice: y el sol se oscureció. Otro dato, pues, no hay una aportación personal de Lucas en cada descripción. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. San se acabó. Solo está limitándose a relatar los acontecimientos cronológicamente como estaban sucediendo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso fue todo.
un relato específico y concreto. Se dice la verdad tajantemente. No hay ningún comentario por parte del apóstol Lucas, ni emocional, ni de ninguna índole. Solamente se limita a relatar los acontecimientos sucedidos. Y aunque el relato es concreto y sencillo, cada palabra final de Cristo revelaba mucho en cuanto a la forma en que Él murió, pero también en cuanto a la manera en que usted y yo debemos de vivir. A esta frase de Jesucristo se le ha llegado a denominar como una expresión de confianza, en la cual hace Él un depósito muy particular. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre Celestial estaría con Él. Sabía, amados hermanos, que su vida no quedaría a merced de la muerte, ni a merced de Satanás, ni a merced de los impíos, ni de los pecadores. ¿Recuerdas que cuando Él estaba en el Getsemaní, le dice, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores? Pero Cristo sabía qué acontecería con Él en lo sucesivo. No estaría expuesto a esta condición, sino en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado, según vemos la narración en el Evangelio de Marcos 15, del 42 al 46. Jesús, amado hermano, no se preocupó por quién se haría a cargo de su cuerpo, sino por quién se haría a cargo de su espíritu. Cristo no dijo, Señor, encomiendo mi cuerpo, ¿qué va a ser de él en lo sucesivo? Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con Él. El Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amados hermanos, qué maravilloso es poder tener este depósito de confianza en nuestro Dios soberano. Saber que Él habrá de guardarnos y poder confiar en plenitud en Él. Saber que nuestra vida depende total y absolutamente de su soberana voluntad. Que tú no morirás antes. Cristo Jesús estuvo expuesto a morir en muchas ocasiones y nunca murió porque esa no era la voluntad, sino hasta el monte Calvario. Y murió porque Él quiso morir. Lo acabamos de cantar en este hermoso himno hace un momento. En Jesucristo, mártir de paz. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Dice la palabra que nadie le quita su vida, sino que Él la pone y tiene el poder para volverla a tomar. Tenemos este grado de confianza efervescente en plenitud porque nuestro Dios eterno y para siempre, nos guiará más allá de la muerte. ¿Estamos listos para esto, amados hermanos? ¿Estamos listos para ir ya con el Señor?
Porque a veces, amados, parece como si esto no fuera algo que deseamos. Y tal vez esto está correlacionado con una falta de preparación para este paso, el cual es ineludible para todos. Lastimosamente, millones de personas se preocupan de las cosas materiales para cuando va a llegar el día de su muerte. Ya aseguraron su ceremonia fúnebre. Ya han comprado el espacio donde habrá de ser depositado su cuerpo. Han dejado instrucciones de cómo quiere que acontezcan esas acciones. Han dejado ya repartidos sus bienes materiales, pero no le han entregado su vida al Señor. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separa de Dios. Así dice la Biblia, que estamos seguros que absolutamente nada nos puede separar del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es importante considerar que las primeras palabras registradas en la Biblia, que fueron pronunciadas justamente por nuestro Señor Jesús, son justamente cuando su padre y su madre le cuestionan. ¿Recuerdas esto? Que le buscaban entre la multitud y no le encontraban. Y lo primero, antes que nada, registrado en la palabra del Señor que Cristo expresa es: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Según Lucas 2:49. Estas últimas palabras pronunciadas por nuestro Salvador previo a su muerte están estrechamente vinculadas con las que le antecedieron. Consumado es. Podemos llegar a conjugarlas y armonizarlas, y luego hemos de ver, hermanos, que son correlacionadas con sus primeras palabras pronunciadas en la Biblia. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pues bien, todos esos negocios ya habían sido consumados por el Señor. Toda su vida había estado dedicado a ellos, y ahora que se aproximaba el fin de sus días, no quedaba absolutamente ningún pendiente. Todo estaba hecho. He acabado la obra que me diste que hiciese, según Juan 17:4. Luego, considerando, hermanos, la expresión de Cristo en la cruz, nuevamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se acopla de igual manera en una forma perfecta. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Jesús se pone en las manos del Padre porque siempre deseó estar allá. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo, hermanos, de estar con el Padre? ¿Cuántos tenemos verdaderamente el anhelo de estar con el Padre? Inicialmente en una expresión material a través de esta congregación por parte de nuestro Salvador en el templo. Pero a la postre, justamente a su diestra por la eternidad. En la casa del Padre, con el Padre,
y ahora entregando su espíritu en las manos del Padre como un depósito sagrado para partir ya con Él, para morar en la casa eterna y no salir jamás de ella, hermanos. Jesucristo, nuestro Salvador, fue una persona íntegra. Fue una persona que coloquialmente nosotros podemos decir de una sola pieza, hecha y derecha, fiel a todo lo que era su esencia. No encontramos que él hubiera sido de una forma al principio y que progresivamente cambió y que luego haya sido otro. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de tal forma que Él es inmutable. Hay una gran similitud en torno a todo lo que Cristo dijo e hizo. Nunca necesita nadie escribir el nombre de Jesús al pie de uno de sus dichos. No es necesario poner el nombre de Cristo abajo de uno de sus dichos, como sí lo es necesario al pie de alguno de los dichos de algún poeta o escritor. Porque si hay algo registrado que ha sido dicho por Cristo, un verdadero creyente puede juzgar si eso escrito de él es auténtico, es genuino o no lo es. Se sabe lo que Cristo dijo, porque no solamente lo dijo, sino que lo vivió. Él es el verbo encarnado. Él es la palabra ejecutada. Él es la acción de esas palabras. Los libros apócrifos han hecho poco o ningún daño, porque nadie que posea un verdadero discernimiento espiritual podrá ser confundido como para hacerle creer que son genuinos. ¿Es posible, amados hermanos, falsificar algún billete y estarlo dando y puede pasar por genuino? Y a lo mejor muchas ocasiones lo hemos tenido en nuestras manos. No sé si haya una toalla sanitaria, por favor, hermanos, por allí. Lo hemos tenido, hermanos, tal vez como una moneda genuina y no nos hemos percatado de ello. Pero no es posible hacer una imitación de lo que Jesucristo hizo o dijo. Hay algunas frases que el mundo cree que Cristo las dijo o que la Biblia lo dice. ¿Sabes alguna? De seguro has escuchado alguna de ellas. Gracias. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿La has escuchado? ¿Te suena? Otra: al que madruga, Dios le ayuda. La gente sin Cristo cree que eso viene en la Biblia, pues. Pero el Espíritu nos da el discernimiento para saber que eso no es algo que lo contiene la palabra. Todo lo relacionado con Cristo es como Él mismo. En todo hay una semejanza a Cristo Jesús que lo hace inconfundible. Cristo fue tan único en su muerte como lo fue también en su nacimiento, en su niñez y a lo largo de toda su vida. Nunca hubo otro que muriera como Él murió. Nunca hubo otro que viviera eternamente como Cristo vive. Nuestro Salvador ocupa una posición única. Ciertamente, lo veíamos por la mañana, tú y yo tratamos, amado hermano, de imitarlo, pero somos débiles en seguir sus pasos.
El Cristo de Dios ocupa una posición única y no hay ningún contendiente ni ningún rival que se le asemeje a Él. En primer lugar, Cristo vive y muere en torno a la palabra del Señor. Cristo vive y muere en torno a la palabra del Señor. ¿Sabes cómo nació Cristo? Como fue predicho. Justo como se había anticipado que sucedería, en el lugar que sucedería, de la forma que sucedería, cómo sucedería, tal cual aconteció. ¿Sabes cómo murió? Igualmente, hermano, como había sido predicho, justo como había sido anticipado, justo como había sido profetizado, tal cual murió Cristo por ti y por mí. Cristo, amados hermanos, lo es absolutamente todo porque Él es Dios, pues. Es omnisciente. ¿Quién aconsejó a Dios? Dice la palabra. Absolutamente nadie. Por ende, podemos deducir que Cristo era un grandioso pensador original, que por sí mismo Él, si quisiera, si Él hubiera querido, Él habría podido escribir absolutamente de su puño y letra la Biblia entera, pues. Lo hizo a través de la inspiración hacia los escritores que Dios utilizó a sus siervos para plasmarlo. Pero me refiero que su intelecto le daba para haberlo hecho de puño y letra y más. Espero que me entiendas la expresión. Cristo siempre había podido utilizar palabras propias. Nunca careció de un lenguaje apropiado para hacerlo. Porque se dice de él, según Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre lo hace. Él tenía esa capacidad y esa facultad. Sin embargo, podemos notar que continuamente Cristo citaba la Escritura. La gran mayoría de sus expresiones están plasmadas en el Antiguo Testamento. Incluso cuando no se trata de una situación así, sus palabras adoptan una forma y una figura semejante a la propia Escritura. Cristo estaba familiarizado con las Sagradas Escrituras desde la primera página y hasta la última. Y no solamente con su letra, sino con lo más recóndito de su esencia, de su sentido, de su vivencia y de su pensamiento. Y por tanto, al morir era muy natural que usara un pasaje tomado de un salmo de David para decir sus últimas palabras antes de expirar. En su muerte, no sé si has visto una persona cuando está a punto de fallecer. Pero a diferencia del resto de nosotros, en su muerte, Cristo nunca estuvo inconsciente, ni perdió la lucidez de su pensamiento, y tampoco murió de debilidad. Tan es así que tenía muchas fuerzas, incluso estando a punto de morir. En verdad dijo: tengo sed. Dice la palabra para que la Escritura se cumpliese. Pero una vez que le dan ese vinagre, tiene la fortaleza, porque la Biblia dice, clamó a gran voz: consumado es.
Y solamente un hombre con fortaleza podía hacer una expresión a gran voz. Y ahora, antes de inclinar su cabeza, en el silencio de la muerte pronuncia sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo Jesús habría podido utilizar expresiones diferentes de sí. Habría podido utilizar un lenguaje original, es decir, algo que no estaba escrito antes. Pero su mente estaba tan lúcida, tan tranquila, tan confortada, de hecho, porque estaba satisfecho. Acababa de decir, consumado es. He acabado la tarea. Entonces sus sufrimientos habían concluido y ya comenzaba a gozar del sabor de la victoria. Y a pesar de su condición en ese momento, con la fluidez que le fue posible, no pronunció una nueva frase, sino que recurrió a los salmos y tomó la expresión del 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces estamos en una situación de dificultad y sabes qué es lo último que pasa por nuestra mente? Una porción bíblica. Pero Cristo estaba a punto de morir y lo último que pasó por su mente en ese momento fue una expresión bíblica. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué gran enseñanza es para nosotros esta gran verdad. La palabra inspirada vivía en el Verbo hecho carne. La palabra inspirada vivía en ese que la inspiró. Dice la palabra del Señor que no solamente todo fue hecho para Él, sino que todo fue hecho por Él. La palabra era alimento para Cristo, así como lo es para ti y para mí. Por lo tanto, si Cristo vivió de la palabra de Dios de esa manera, tú y yo, ¿no deberíamos acaso hacer lo mismo? En algunos aspectos, Él ni siquiera necesitaba tanto de este libro como nosotros lo necesitamos. Predicó en la mañana el pastor Abiel. Él sufrió esta muerte, Él sufrió este sacrificio, pero Él no lo necesitaba. Tú y yo éramos o somos quienes lo necesitábamos. Y si a pesar de esta falta de necesidad que Él tenía, estaba viviendo de esta manera pegado a la palabra, ¿cuánto y más tú y yo, amado hermano? Tenemos esta necesidad. El Espíritu de Dios descansaba en Cristo sin ninguna medida, sino en plenitud. Y no obstante, Cristo amaba la Escritura, acudía a ella, la estudiaba y la usaba continuamente aparte. La citaba mucho. En segundo lugar, nuestro Señor reconoció a un Dios personal en el momento de su muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para algunas personas, Dios es un Dios desconocido. ¿Recuerdas lo que comenta el apóstol Pablo de su visita a Grecia? Que había allí un monumento con una inscripción que decía: al Dios
no conocido. Y actualmente aún hay personas que no conocen a Dios. Y hay personas que dicen, pudiera ser que haya un Dios. Pero se quedan con la interrogante sin acercarse más a despejar la incógnita. Hay quienes actualmente, amados hermanos, dicen que todas las cosas son Dios. ¿Has escuchado la expresión? Porque es contemporánea. Hay quienes dicen, no podemos estar seguros de que verdaderamente haya un Dios. Y por lo tanto, al no tener esa seguridad, no sirve de nada que pretendamos creer en Él y ser influenciados por una suposición. Otras personas dicen, sí, hay un ser supremo, pero está tan lejos como para ocuparse de pequeñeces como nosotros. Y en tanto que Él no se acerca a nosotros, no nos es posible permitirle que interfiera en nuestras vidas. Porque el pensamiento de la gente se ha corrompido, hermanos. Hoy en día, la humanidad se encuentra lejos del Señor. Jesucristo no creía en un Dios impersonal, soñador y lejano, sino en uno a quien Él podía decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su lenguaje muestra que Él se daba cuenta de la personalidad de Dios, de la misma manera que yo estaría reconociendo, amados hermanos, a alguna persona con la que quiero hacer un trato, pues. Cuando tú quieres hacer alguna inversión de dinero, o cuando tú quieres resguardar un poco de dinero para el ahorro, vas con un banquero, pero te aseguras de que sea una persona viva, que sea una persona genuina, que sea una persona que en verdad es un empleado de ese banco. Y cuando tienes esa certeza, entregas tu dinero para depositar. Pero cuando no tienes esa certeza, te abstienes de hacerlo. Nosotros debemos de tener la confianza en Dios como un ser personal, como un ser que está cercano a nosotros. Solamente Él tiene la capacidad de resguardar nuestras almas por la eternidad de una forma soberana. Jesús conocía al Padre y sabía que era una persona real que posee manos. ¿Te das cuenta de eso? Porque hace la expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hablamos materialmente, amados hermanos, como si Dios tuviese manos como las nuestras. Pero hablamos en el entendimiento de que Dios es un ser real, que tiene poder de acción, que es capaz de tratar con los hombres según le plazca y que tiene la facultad de tomar posesión de sus espíritus y protegerlos por los siglos de los siglos. Jesús habla como alguien que sabe eso. Y ruego, amado hermano, que tú y yo, tanto en la vida como en la muerte, tratemos siempre con Dios de la misma manera, confiando solamente en Él, sabiendo que dependeremos de Él. En tercer lugar, Cristo nos enseña la paternidad de Dios.
Hablábamos de que Jesucristo utilizó el Salmo a través de esta expresión, pero David, que lo escribió, no llegó a decir esa palabra con precisión, Padre, aunque en verdad lo sentía así en su espíritu interior. Pero Cristo cita la Escritura y agrega justamente este prefijo Padre. En vez de decir, oh Dios, en tu mano encomiendo mi espíritu, lo hace más personal, más cercano a Él, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque era algo que Él sabía de toda la vida. Cristo, cuando fue llevado al templo, dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabías que en la casa de mi Padre tengo que estar? El santo niño que era Cristo sabía que Él era hijo del Altísimo en un sentido muy especial y peculiar, y por lo tanto dice, Padre mío. Y al morir, su agonizante corazón fue sostenido y consolado justamente por Dios, su Padre. ¿Es Dios nuestro Padre, amados hermanos? ¿Tenemos esta confianza? Cuando hacemos nuestra oración, la mayoría tal vez empezamos de esta manera, no decimos Padre, Padre nuestro, siguiendo la oración modelo. Pero en verdad consideramos que Él es nuestro Padre. En verdad consideramos que Él tiene autoridad sobre nosotros. En verdad podemos considerar que tenemos parte de su esencia. Mira a tus hijos y verás un reflejo de ti en ellos, pues. En verdad tenemos esa esencia del Padre, amado hermano. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo se sabía hijo de Dios, y precisamente fue debido a este dicho de Cristo, al decir que Él era el Hijo de Dios, la razón por la que lo mataron. Y no solo lo dijo, sino que lo sostuvo incluso en la hora de su muerte, porque lo vuelve a decir frente a todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué gran bendición será también para ti, para mi amado hermano, morir consciente de que somos hijos de Dios. En la vida y en la muerte, hermano, sentir en nuestra alma el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Como conclusión, hay algo importante a considerar. Aprendemos, amados hermanos, a través de la expresión de Cristo, que Él entregó su vida, que Él entregó su alma, que Él entregó su espíritu al Padre cuando llegó el tiempo de morir. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, podemos usar plenamente esas palabras en el mismo sentido de nuestro Salvador Cristo Jesús. Podemos nosotros encomendar nuestro espíritu al Señor. Es diferente que entregar nuestro espíritu al Señor. Porque Él lo puede tomar cuando le plazca. Dice su palabra, también justamente a través de esos atributos soberanos que Él tiene esta facultad. A menos que Cristo venga primero, amado hermano, tú y yo vamos a morir.
Y eso no es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Y no sabes cuándo habrá de acontecer esto. A veces pensamos, hermanos, que vamos a morir de viejos. Y en ocasiones no es así. Tenemos que ser pasivos en el proceso, porque no está en nuestra determinación entregar o no la vida. No es algo que depende de ti ni de mí. Es algo que solamente depende del Señor. Hay quienes dicen sobre el sacrificio que hay otros hombres que han renunciado justamente a su vida por el bien de su país. Tal vez tú renunciarías a tu vida en favor de tu esposa, en favor de tus hijos. Siempre hay una oportunidad para hombres valerosos que pueden hacer esto dignamente. Pero todos estos hombres, sin excepción, habrían tenido que morir en un momento u otro. Ahora o después. Ellos solamente anticipan el pago de la deuda de la naturaleza, lo cual es la muerte del cuerpo. Pero en el caso de Cristo, Él estaba entregando al Padre el Espíritu que Él había podido guardar si así lo hubiera resuelto. Porque dice en Juan 10:18, nadie me la quita concerniente a su vida, sino que yo mismo la pongo. Tenía el poder de hacerlo. Y aquí hay una disposición a encomendar su espíritu en las manos a su Padre. Algo que debemos de considerar y de tener en nota al respecto es que ninguno de los evangelistas describe a nuestro Señor como que estaba muriendo. Él murió en verdad, pero todos hablan de que Cristo entregó el Espíritu, porque Él tenía esta facultad. Se dio el Espíritu al Padre. Tú y yo vamos a morir pasivamente, pero Él murió activamente. Él realizó ese acto para redimirte a ti y a mí de la muerte, para salvarnos del infierno. Amados hermanos, si no podemos encomendar nuestro espíritu a Dios como Cristo lo hizo, cuando nuestra vida sea tomada de nosotros, tenemos que estar perfectamente dispuestos a entregarla. Ojalá que Dios nos lleve a este estado a través de nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Que no realicemos ningún forcejeo para mantener nuestra vida más del tiempo que Dios ha determinado. Debemos de confiar en el Señor. ¿Sabes? No te irás de este mundo antes de lo que Dios ha previsto para ti, pero tampoco te irás después. Lo que verdaderamente importa es a dónde iremos una vez que termine nuestra vida aquí en la tierra. No nos aferremos pues a la vida terrenal. El apóstol Pablo anhelaba estar con el Señor. Incluso lo escribe casi como un pesar. Quisiera estar con el Señor porque eso es muchísimo mejor. Pero en tanto que hay un propósito para mi vida, permanezco aquí.
Pero hermanos, en la primera oportunidad que Dios quiera, quiero estar con Él. Así pues, no nos aferremos a la vida en la tierra. Tengamos una disposición para que Dios obre con nosotros como Él quiera. Una renuncia de todo en sus manos, sintiéndonos seguros de que en el mundo espiritual nuestra alma estará muy segura en las manos del Padre y que hasta el día de la resurrección la vida del cuerpo nuestro estará a salvo bajo su custodia. Y seguros de que cuando la trompeta suene, el espíritu, la alma y el cuerpo nuestro, esta trinidad humana, serán reunidos en una perfección absoluta por Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y podremos contemplar justamente de esta forma unificada su hermosura en la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, cuando Dios nos llame a morir, es mejor que lo hagamos en armonía con nuestro Dios y con un texto en nuestro labio. Qué importante, amados hermanos, enseñanza nos deja Cristo Jesús, que estando Él, dijéramos, en su lecho de muerte, pero no, porque fue crucificado y martirizado, y a pesar de ello tenía, hermanos, en su boca la expresión bíblica. Estemos dispuestos, pues, a entregar nuestra vida, nuestro espíritu al Padre, pues Él es quien nos ha de recibir inmediatamente que partamos de aquí. Que cuando llegue el día podamos morir gozosamente, rindiendo eternamente nuestra voluntad a la dulce voluntad del que nos da la vida. Y que cada uno de nosotros podamos decir como Cristo Padre: Dios es mi Padre, y que haga Dios con cada uno de nosotros lo que bien le plazca. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, en este momento vamos delante de ti, agradecidos justamente, Señor, porque el día de hoy recordamos, Señor, que tú eres bueno y que has querido rescatarnos, Señor, que ha muerto hace más de 2000 años Cristo Jesús, nuestro Salvador, para darnos vida, Señor. Gracias, Padre, por el milagro de la redención, mediante la cual tú has provisto salvación para el mundo, pero muy particularmente para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que todo esto pueda edificar nuestra vida y que pueda conducirla, Padre, para que podamos andar justamente como tú lo has dispuesto en tu palabra, que podamos buscar ser también, Padre, imitadores de nuestro Salvador Cristo Jesús, y sobre todo, Padre, que puedas traer a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, descanso y paz, confianza, esperanza, sabiendo, Padre, que pendemos únicamente de tu voluntad y que al momento de partir, Padre, de este mundo, estaremos delante de tu presencia, gozando de las promesas que has preparado para cada uno de nosotros. Amado Señor, recibe toda la honra y la gloria de nuestro corazón, porque solamente tú eres el único merecedor de ello, Señor. Y guárdanos mientras tanto en el hueco de tu mano, porque es en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, que oramos y en su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.